haciendo por el momento, por el hecho de que tenemos una remodelación de la iglesia. Por eso se están haciendo los servicios en línea y los hermanos que se conectan a en esta hora, vamos a comenzar lo que es la prédica para poder ya entrar en lo que es lo que Dios manda para lo que es la predicación. Así es que ahorita en estos días del mes de agosto, nosotros vamos a estar solo en línea, transmitiendo ya sea el culto de la oración, que es el día lunes, que es casa de oración, que se lleva el día lunes a las 9 a.m. Por el momento lo hacemos a las 9 a.m. porque lo estamos haciendo en línea, pero ya en horario normal sería ya de las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde hasta cuando ya sea establecido ya normalmente el culto de la iglesia puertas abiertas. Por el momento, así vamos a estar a las 9 de la noche. Vamos a estar transmitiendo el día lunes. Eso va a ser ya a partir de septiembre, nuevos horarios. Por el momento vamos a estar en línea. Y también comentarles con respecto al retiro, el retiro que se va a realizar aquí en la iglesia, que va a ser ya la reapertura de la iglesia, ya en la renovación que ya ella va a tener. Y ahí nosotros vamos a dar a explicar cómo va a ser el proyecto, de cómo se va a trabajar, qué es lo que se va a hacer durante ya la jornada de los cultos establecidos que nosotros vamos a tener durante la semana y durante el fin de semana. Así es que va a ser el retiro el 6 de septiembre y el horario sería a las 6 p.m. Ese día vamos a estar aquí nosotros esperándolos para los que deseen venir ese día al retiro. Aquí los esperamos para que vean las iniciativas y lo que nosotros tenemos programado para cada uno de ustedes, de cómo se va a hacer el trabajo en la Viña del Señor. Vamos a pasar a lo que es, estos fueron parte de los anuncios que estuvimos dando y otra que vamos a estar ahorita transmitiendo así en línea también, y voy a estar transmitiendo yo por motivo de que el pastor Gasparuti ha tenido inconvenientes de salud, que tenemos el programa de intercesión de las 2 de la mañana, pero por el momento se ha suspendido por motivos de salud de él. Así es que vamos a dar más adelante el día en que nosotros vamos a restablecer lo que son las intercesiones por las madrugadas. Así es que vamos a entrar lo que es la palabra. Sean bienvenidos todos los que se siguen agregando, los que se siguen conectando para escuchar lo que es la palabra y lo que Dios quiere para cada uno. Así es que vamos a ver vamos a empezar con la palabra, y la palabra dice, la llevamos vamos a buscar Salmos 101:2. Salmos 101:2. Perdón, 111:2. Es 111:2. Salmo 111:2. Ahí donde vamos a llevar la palabra. Me había equivocado. Espérenme que andamos buscando aquí. 111:2. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, y está escrito 111:2. Ese es el que vamos a empezar a leer. Salmo 111:2. Vamos a ver. La palabra de Dios está escrita así: grandes son las obras de Jehová, buscad de todos los que les quieren,
gloria y hermosura en sus obras y en justicia. Ahí podemos ver que grandes son sus obras. Vamos a volver a leer porque es bien corto. Grandes son sus obras de Jehová. Buscarlas de todos que las quieren. Grandes son las obras de Dios. Podemos ver qué tan grandes son las obras que Dios tiene para cada uno. A veces nosotros nos preguntamos que Dios no hace obras, las hace Él. Él las hace, solo que nosotros tenemos que tener el contacto con Él a través de la oración. Dice, las grandes obras de Dios se llaman milagros. Cuando nosotros tenemos un milagro en nuestra vida, tenemos una historia, digamos, como de lo que Dios ha hecho en nosotros, nosotros tenemos un milagro. Y ese milagro es lo que Dios ha hecho, es un evento sobrenatural que está más allá de lo inexplicable. Cuando nosotros tenemos una enfermedad y Dios provee esa sanidad, es algo sobrenatural que nosotros no podemos explicar cómo Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos a ver a los hombres que Dios sanó, a las mujeres que Dios sanó. Ahí vamos a tocar el punto más adelante, solo que les quiero decir, un milagro es un evento sobrenatural, algo que no se ve, pero se siente. Algo que no se puede explicar cómo Dios hace las cosas, cómo Dios hace las cosas en nuestra vida. Dice, sí, es un evento sobrenatural que está más allá de lo explicable, natural, y que se atribuye a la intervención divina. Es una manifestación extraordinaria. O sea, es algo que es de lo más allá que ni un hombre se va a dar a explicar, ni una mujer va a decir cómo pasó, cómo fue, pero es algo que Dios tiene para cada uno de los que le creemos que Dios hace milagros. Estamos en el tiempo de los milagros, estamos en el tiempo de la prueba. Cuando nosotros entramos en prueba, el milagro llega, pero sí va a llegar el milagro, pero si nosotros tenemos fe, si nosotros nos conectamos con Él, pero si solo estamos sentados esperando el milagro, no lo va a llegar. Dios pone la fe, Dios pone el milagro, pero nosotros debemos de actuar, debemos de hacer la segunda parte que Dios manda, que es conectarlos a través de la oración. Si nosotros nos conectamos con Él va a obrar en nosotros, Él va a decir, mi hija me necesita, mi hija necesita este milagro, mi hija necesita algo sobrenatural en su vida, pero si nosotros solo nos esperamos así de esperar y esperar sentaditos, nosotros no vamos a recibir un milagro. Así es que el milagro es algo sobrenatural, inexplicable. Dice natural inexplicable, atribuye a la intervención divina. Es una manifestación extraordinaria del poder de Dios que desafía las leyes naturales y que produce un efecto asombroso en aquellos que lo presentan. Cuando nosotros presentamos una sanidad, nosotros nos asombramos cómo Dios hace en nosotros. Cuando nosotros somos sanados, a veces tenemos que estar nosotros más que agradecidos con Dios, pero a veces Dios hace el milagro y nosotros ya Dios nos curó, ya nos quitó eso, o Dios ya dio algo para nuestra vida. Nosotros, miren, nos olvidamos. Pero cuando nosotros somos olvidadizos de lo que Dios hace en nuestra vida, Dios se acuerda y cuando más lo va a necesitar, Dios pone a prueba su fe, Dios pone a prueba su vida. ¿Para qué? Para obtener otra vez ese milagro. Pero cada día nosotros tenemos que ser agradecidos porque los milagros existen, los milagros surgen, porque Dios todavía aún hace cosas maravillosas en nuestra vida. Eso es parte de la introducción de cuál vamos a hablar de los milagros.
Vamos a hablar acerca de unas características de los milagros que Dios ha hecho en un grandes hombres que a pesar de cómo era su enfermedad, nosotros la vemos difícil, una enfermedad, pero para Dios no es difícil, para Dios todo es posible. Dice, esas manifestaciones extraordinarias del poder de nuestro Dios están disponibles. Aún todavía los milagros no se han terminado, están disponibles. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros queremos un milagro, tenemos que arrodillar nuestras rodillas, tenemos que conectarnos. Así como usted conecta un teléfono que tiene que tener la carga que usted quiere para que le dure y para que usted logre hacer todo lo que va a hacer. Entonces, así nosotros debemos de recargar en medio de la oración nuestra fe y nuestra vida y decirle, Señor, estoy aquí arrodillado, pidiéndote por mi milagro. Yo sé que tú existes, yo sé que tú obras aún todavía, pero si nosotros no hacemos la oración, no nos arrodillamos, Dios no lo va a escuchar, porque si usted no habla con el Padre no le va a escuchar. Usted tiene que estar constante con Dios en la oración, porque Dios escucha la necesidad del justo. Dios escucha la necesidad de aquel que le busca. Dios escucha la necesidad de aquel que quiere un milagro. Entonces nosotros a través de la comunicación, nosotros vamos a lograr un milagro que Dios quiere. Así como aquellos hombres que pedían a Dios la sanidad, así como aquella mujer que pedía la sanidad, que gastó demasiado dinero en su vida, que la mujer que dio todo por querer curarse, pero Dios era la única solución. Pero ¿cuál fue la fe que Dios puso en esa mujer tan grande? Es poder decir, Señor, sáname, Señor, aquí, pero nunca hablaba con Dios. Dios no le escuchaba. Pasó muchos años. Ella iba a los médicos, ella iba a todos lados y ni un médico tenía la solución. Pero la encontró el milagro, puso en las manos de Dios lo que es su fe y su clamor. Así que vamos a ver. Y este día vamos a reflexionar sobre las características que tienen aquellos que de verdad necesitan un milagro del Señor y por eso le buscan de corazón. Cuando nosotros necesitamos un milagro, cuando nosotros necesitamos una sanidad, nosotros estamos constantes con Dios, nosotros estamos en la oración, en el culto. Entonces, si nosotros estamos constantes porque necesitamos un milagro, así tenemos que ser, aunque no necesitemos un milagro, tenemos que estar constantes en la oración, constante en todo lo que se hace en la iglesia, ya sea escuchar palabra, ya sea en la oración, para que nosotros seamos hijos agradecidos por medio de la fe de Dios. Así es que vamos a ver la primera característica que la ponemos en Mateo 27. Vamos a leer Mateo 9, 27 y 30. Vamos a ver, Mateo, la primera característica, Mateo 9, del 27 al 30. Vamos a leer primero el 27. Pasando Jesús de ahí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Cómo dijeron los ciegos? Ten misericordia de nosotros, hijos de David. Ahí ellos estaban clamando que querían un milagro. Ellos se clamaban que querían un milagro. ¿Por qué? Porque ellos no veían. Y para Dios nada es imposible, pero la gente veía como ellos aclamaban y la gente dudaba, pero ellos tenían esa fe grande, ellos tenían esa fe que iban a ver lo que es la luz del día. Entonces ahí podemos ver qué tan grande es la fe de las personas, qué tan grande es y poderosa es la oración de poder clamarla hacia Él.
En el 28 dice, y llegando a la casa vinieron los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? O sea, ahí Dios todavía le dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos no dudaron, porque sabían que era Jesús de Nazareno el que iba a poner sobre sus manos, sobre sus ojos para poder ver. Ellos creían que eran su mejor doctor. Ellos creían que iba a surgir un milagro, pero ese milagro surgió. ¿Por qué? Porque la fe de ellos fue tan grande de poder creer lo que Dios, todavía Dios, ahí podemos ver que Dios los probó a ellos todos. Dios los probó diciendo, ¿creéis que puedo hacerlo? Dios a veces en nuestra vida nos prueba a través de diferentes formas, no solo así en las palabras, sino que Dios prueba nuestra vida de muchas formas para ver qué tan grande tenemos nuestra fe y qué tan grande creemos en los milagros, porque acordémonos que los milagros son algo inexplicable, algo que nadie lo puede explicar cuando nosotros somos sanos a través de Dios. Así es que estos dos ciegos vieron lo que es la inquietud de Jesús. Cuando Dios les dijo, ¿creéis que yo lo puedo hacer? Entonces ellos confiadamente siguieron clamando, y en el 28 dice, y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, sí, Señor. ¿Por qué? Porque la fe de ellos era muy grande a través de lo que ellos veían, no veían, sino a través de su hablar. Entonces, cuando eso surgió ellos fueron sanados de su vista, ellos pudieron ver. Vamos a ver en el 29. Entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Oigan, por eso estábamos diciendo que qué tan grande era la fe de estos hombres. Era una fe inmensa que ellos tenían, el poder ver que Dios les iba a hacer un milagro. Primero Dios los tocó a ver hasta cuándo dudaban, así como aquellos hombres que dudaron de Dios, que no podía suceder nada. Entonces ahí Dios los probó primero a ellos su fe. Pero fue tan grande la fe que en el capítulo 29 del Hijo, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sean hechos. Así, ahí podemos ver cómo Dios los atentó con unas palabras. En el 29 dice, entonces les tocó los ojos, en el 30, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó. Cuando Jesús les abrió los ojos, Dios les puso como le digo, una advertencia. Dios les dio una advertencia que dice aquí mismo en el 30, y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Entonces, ahí podemos ver que Dios también puso en ellos de que ellos tenían que nomás ver lo que había a su alrededor y ver lo que Dios había hecho, pero habían gente que se dieron cuenta sin que ellos hablaran. ¿Por qué? Porque ya los conocían, que ellos eran hombres que no veían, hombres ciegos. Entonces, ahí Dios, por medio de ellos, Dios mostró su milagro, su poder, que era grande. Era algo inexplicable lo que él había hecho en la vida de esos dos hombres. Entonces, esos dos hombres eran el ejemplo de lo que Dios hacía, el ejemplo del milagro que existía. Son personas que creen en Dios y en su poder, sin dudar, que estaban seguros que para Él no hay nada imposible, y por eso claman confiados que en Él hay poder y autoridad para hacer maravillas.
creer y a pesar de las circunstancias y creen a pesar de lo que Dios piden parecer imposible. Ahí podemos ver que Dios hace milagros, hasta lo más imposible que usted crea, a lo que tenga, Dios hace muchos milagros. Hay gente que yo he visto que se han sanado de cáncer, que es una enfermedad que nadie la ha podido combatir hasta el día de ahora, pero cuando nosotros ponemos la fe en Dios, nosotros confiamos en Él primeramente, ponemos la mirada en Él, Dios sana la enfermedad. Porque hay muchos que se han salvado de cáncer, algo que es bien difícil que nosotros decimos, nadie se salva de eso, pero para Dios todos se salvan, solo falta que nosotros seamos de una fe al 100% para poder ser sanados y así poder recibir el milagro. Vamos a ver, esa fue la primera característica de las personas que piden un milagro y la fe que tienen que tener, que son enfermedades grandes, enfermedades difíciles. Esa es la primera característica de la que vamos a ver. Esa es la primera característica, su corazón está lleno de fe. Esa es la que acabamos de ver, la de los ciegos. Vamos a ver la segunda característica, sus pasos buscan al Señor. La vamos a traer en Marcos 2. Marcos 2, capítulo 2. Características. La segunda, vamos a ver. Marcos capítulo 2, del 1 al 4 vamos a leer. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y va al hoyo que estaba en casa. Ahí podemos ver, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y va al hoyo que estaba en casa. ¿Qué pasó en Capernaum? Ahí se reunieron muchísima gente. Ahí se reunieron bastantes. ¿Para qué? Para ver y buscar al Señor en Capernaum. Todos buscaban un milagro. Todos buscaban, vamos a ver quién me sana, vamos a ver qué es lo que pasa en ese lugar. Entonces todos se reunieron en Capernaum. Dice, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían. Era un lugar donde se había escuchado que había un hombre que hacía magia, un hombre que hacía aquí, entonces, pero no sabían ellos que eran milagros a través del Padre que Dios iba a sanar. Entonces ahí se amontonaron un montón de personas en Capernaum. Inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no sabían ni una a la puerta y le predicaban la palabra. Cuando predicaban la palabra, todos se amotinaban a escuchar la palabra, a querer recibir un milagro, pero no muchos pudieron entrar a ese lugar. ¿Por qué? Porque se abarrotó mucho. En el capítulo 3, versículo 3, perdón, dice, entonces vinieron a él unos creyentes, un paralítico que era cargado por 4. ¿Qué pasó con ese paralítico? Que ese paralítico lo andaban cargando. ¿Por qué? Porque buscaban el milagro, buscaban en Capernaum, buscaban que Dios obrara en él. Al ver la gran multitud, él quedó afuera. ¿Por qué? Porque ya no cabía la multitud que había ido. Entonces, al ver eso, él también todavía tenía esa fe que Dios iba a hacer un milagro en él. Dios iba a levantar a esa persona que tenía muchos años de estar ya en su postramiento, ya que no podía levantarse, que hacía una persona que cargaban. Entonces, él
a pesar de que no pudo entrar, él tuvo la fe y la confianza de que iba a ser sanado ahí en Capernaum. Ese paralítico era cargado por 4. En el capítulo 2 del 4 dice, y como no podían cargarse a él en causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba haciendo una abertura. Ahí podemos ver que hasta buscaron un medio para poder surgir y buscar el milagro que Dios había por llegar a ser en esa multitud. Y vemos que en esa multitud ese paralítico fue sanado a través de su gran fe que tenía. Así que nosotros, cada vez que nosotros veamos algo imposible, nosotros digamos, para Dios todo es posible, para Dios. Cuando nosotros veamos una persona enferma, digamos, Señor, sana a esta persona, porque yo así hago. A veces yo veo a las personas que podrían caminar, pero en su vida quizás no tienen fe, digo yo, pero para Dios todo es posible. O una enfermedad que tenga, pero para Dios todo es posible. Yo a veces lo veo y digo, Señor, ten misericordia de esas personas, pero todavía existe el milagro, todavía existe lo que tú hagas en las personas, todavía existe todo lo que es milagro, todo lo que es la fe y la esperanza que existe, que hay vida. Entonces, ahí podemos ver que este paralítico buscó medios para poder ser sanado, para que Dios lo viera y Dios obrara en él. En el 4 dice, y como no podían cargarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y habiendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Dice, son personas que su fe los mueve, su fe los motiva a buscar al Señor, reconocen su sanidad. Dice que cuando este paralítico fue sanado, su fe fue tan grande que no podía explicar, que él saltaba, él brincaba, porque después de que Dios lo levantó, ahí podemos ver que las mujeres, los hombres, se decían cómo fue esto, cómo pareció, cómo se sanó, quién lo sanó. Entonces ahí podemos ver que Dios mostraba a su multitud que a veces no creían en los milagros. Dios a través del paralítico mostró que existen los milagros, que existe el poder de Dios, que existe todavía la segunda oportunidad de poder ser personas diferentes. Así es que podemos ver que el paralítico, después de que fue sanado, Dios dio la oportunidad de que fuera un testigo del poder de Dios. Dios le permitió que fuera el testigo del poder de Dios para ser sanado. Son personas que su fe los mueve y su fe los motiva a buscar al Señor, reconocen su necesidad y saben que solamente Dios les puede ayudar, se esfuerzan y hacen todo lo que está a su alcance para presentarse delante del Señor. Vienen de las iglesias para buscar primeramente el reino de Dios. Ahí podemos ver que cuando nosotros vemos un milagro, ese milagro nos hace llegar a la iglesia. Ah, fulana de tal César, no, entonces puede ir a la iglesia. Estamos ahí perseverando, pero nuestra fe todavía no ha llegado. Todavía estamos sentaditos ahí en la iglesia esperando, no. Lo que Dios quiere que nosotros nos movamos a través de nuestra vida a hacer algo en la iglesia para poder surgir un milagro. Porque si usted no busca de rodilla a Dios, usted no va a recibir un milagro. ¿Por qué? Porque Dios no le está escuchando lo que usted quiere. Pero si usted va solo a calentar en la banca y usted no dice, Dios, ayúdame,
Dios, mira, necesito tal cosa, necesito sanidad, necesito todo lo que usted pueda pedirle, pero si usted no se rodilla ante él, no va a poder escucharle Dios lo que necesita usted de él. Entonces podemos ver que cada vez que nosotros vemos una sanidad, nos acerca a la iglesia, nos acerca a Dios, pero también Dios quiere que nosotros nos acerquemos a través de la palabra, que nos acerquemos a través de la obediencia, que nos acerquemos a través de la oración, porque hay muchas personas llegan, una tal se sanó ahí en esa iglesia. Sí, ella se sanó, pero ¿por qué? Porque su fe tan grande, su obediencia de poder recibir disciplina, de poder recibir la palabra, porque si nosotros no somos exhortados por la palabra, tenemos que afligirnos porque si no nos exhortan, nosotros estamos como estamos. Porque si nosotros no recibimos lo que Dios quiere que en nuestra vida llegue, nosotros no vamos a recibir ni un milagro. Porque nosotros tenemos que aprender a ser guiados por la palabra primeramente y después pedirle a Dios lo que nosotros necesitamos y decirle, Señor, perdóname, Señor, hice esto, esto y esto. A través de la oración nosotros nos conectamos y pedimos perdón a Dios y Señor, gracias por hablar a mi vida. Pero si nosotros no aceptamos la corrección primero, nosotros no podemos recibir un milagro, ya sea terrenal o interno de nuestro cuerpo, que es la sanidad. Así es que estas personas, cuando vieron el milagro que surgió en ese paralítico, estas personas buscaron de corazón a Dios, buscando lo que es milagros también. Ahí podemos ver qué tan grande es la fe de ese paralítico, que a pesar de que cuántos años pasó postrado, cuántos años pasó sin hacer sus actividades y después verlo saltar, verlo que cómo Dios había obrado en él. ¿Por qué? Porque su fe fue tan grande que él dio gracias a Dios. Vamos a ver la tercera característica, la traemos en Mateo 20. Mateo 20. En el capítulo 20, versículo 30, 31 y 32. Vamos a leer. Su boca clama por misericordia. Esa es la tercera característica de las personas que vamos ya ahorita. Dice que en el capítulo 20, versículo 30, 31 y 32. Vamos a leer el 31. Y dos ciegos que estaban sentados juntos al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia. Eso es lo que decían los ciegos. Señor, ten misericordia. Entonces ellos, a pesar de su gran fe que tenían, pero ellos seguían clamando a Dios, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Eso era el clamor que tenían ellos a través de poder ser sanados, a través de poder ver el milagro que ellos tenían para que Dios se los hiciera. Era tan grande su fe que Dios les escuchó y la gente les respondía para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo. Entonces la gente decía, ¿para qué hablan esto? Que ni le va a escuchar, decían. Entonces ahí esto tan loco, decía, porque tan va a decir que lo sane y cómo lo van a sanar. Entonces, pero ellos, a pesar de que la gente votaba lo que era el clamor de ellos, pero ellos seguían clamando a ese David, ellos seguían clamando a ese Dios que tenía poder, a ese Dios que iba a hacer la sanidad, que iba a hacer el milagro que es sobrenatural. Es algo que ellos no tenían, no podían ser retrocedidos para atrás, sino que ellos pedían cada día, cada vez que la gente decía
que se callaran, pero ellos insistían, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. La gente, a pesar de todo lo que habló, cuando ellos fueron sanados, ellos quedaron como sorprendidos, ellos quedaron, como decirle, con la impresión grande de que Dios sí existía, que Dios hacía milagros. Ahí podemos ver qué tan grande era el poder negar a Dios a través de esta gente que decía que ellos van orando, que ellos están diciendo esto. Entonces ahí como rechazaban lo que era la obra de Dios. Podemos ver en el 31, dice: y la gente le respondía para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. En el 32 dice: y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? Son personas que reconocen que, dice, ¿qué queréis que os haga? Dice. Eso es lo que Jesús les dijo a estos dos hombres. Entonces ellos siempre, cuando Jesús les dijo: Señor, hijo de David, ten misericordia, al ver Jesús que ellos estaban clamando, que su fe era tan grande, ahí donde Dios llegó y les dijo y les escuchó. Y la gente, viendo que pensó que Jesús no los iba a escuchar, pero sí los escuchó, fue cuando Jesús les dijo: ¿qué queréis que os haga? Son personas que reconocen que la misericordia del Señor es lo que mueve su corazón a nuestro favor. No se quejan de murmurar, no se dejan de murmurar, no juzgan a Dios como injustos por no responderle rápido, no dudan de la bondad del Señor, sino se consideran que son merecedores de las maravillas del Señor más que otros. Ahí podemos ver que ellos no murmuraban, a pesar de que la gente rechazaba su oración, a pesar de que la gente le decía: estos están locos, están orando a alguien que no hace nada, y así. Pero ellos nunca botaron la palabra y nunca murmuraron y nunca dijeron: este hombre no me va a ayudar, este hombre no me va a hacer milagro, sino que ellos tenían esa fe, tenían esa certeza de poder ser sanados. Dice el Señor más que otros cristianos por todo lo que hacen sus servicios y por sus ofrendas solo confían en la misericordia del Señor. ¿Le puede leer una porción aquí? Dice: consideran que son merecedores de las maravillas del Señor más que otros cristianos por todo lo que hacen y su servicio y por su ofrenda solo confían en la misericordia del Señor. Hay gente que por dar ofrenda ellos piensan que ya están agradando a Dios. Eso es parte de la obediencia, sí, la ofrenda es parte de la obediencia, pero Dios no quiere el dinero, Dios quiere que nosotros seamos ofrenda para Él, seamos ofrenda a través de la oración, a través de la palabra que nosotros nos llegue a nuestra vida, que seamos y reflejemos lo que Dios quiere que seamos. Dios quiere que nosotros seamos la ofrenda de Él, que nosotros no seamos como troncos puestos en esa banca. Dios quiere vernos como una ofrenda, una persona al servicio del Señor. Dios no se agrada de lo terrenal, Dios se agrada de lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos, que debemos de trabajar, debemos ayunar, orar, hacer predicarle a otras personas. Entonces Dios se agrada de esa ofrenda. Dios quiere que nosotros seamos nosotros la ofrenda para Él. Dios no se agrada de lo terrenal, que vamos a dar tanto para que Dios me haga el milagro. No, Dios quiere que nosotros seamos ofrenda para Él.
Dios quiere que nosotros alcancemos a otros para que persigan un milagro, que otros vean que hay un milagro, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que libera, que hay un Dios que quita toda enfermedad. Entonces, si nosotros no somos ofrenda primero para el mundo y primeramente para Dios, Dios nunca va a obrar en una vida que necesita cambio. Porque si nosotros no cambiamos, si nosotros no hacemos como la ofrenda mejor para Dios, Dios no se va, a enfocar en la persona, sino que Dios solo va a ver que usted está dando, está bueno que dé para la iglesia, pero Dios quiere de usted que usted sea una buena ofrenda, que usted sea un buen ejemplo a seguir y poder dar las buenas nuevas y los milagros que existen y los milagros que pueden surgir en la vida de las personas. Cuando nosotros llegamos a una persona inconversa y nosotros decimos, mire, Cristo le ama, Dios quiere algo para usted, Dios quiere obrar, entonces nosotros ahí estamos siendo ofrenda para Dios, porque Dios se agrada de que nosotros proclamemos las maravillas que Él hace. Dios se agrada de las maravillas que Dios hace, porque Dios dice, id y proclamad a todas las naciones. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que ser una ofrenda agradable ante la humanidad, agradable ante todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque si nosotros vamos del vecino y vamos solo a querer poner en mal al otro y eso no es ofrenda ni ser hijo agradable a Dios. Eso es ser ofrenda del diablo. ¿Por qué? Porque usted está manipulando un chambre, usted está manipulando algo contra el otro. Entonces Dios no viene con aquello de que usted va a ir a poner en mal en otro. Usted tiene que ser una ofrenda donde va a proclamar la palabra de Dios, a donde usted va a proclamar lo que es los milagros inexplicables que Dios hace a través de la vida de las personas. Entonces, para hacer una buena ofrenda, nosotros tenemos que ser buenos ejemplos para Él. Tenemos que ser corregidos, porque si nosotros nunca somos guiados por la corrección de la palabra, nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo, nosotros no somos ofrendas agradables a Dios. A veces la gente se equivoca diciendo voy a dar $50, voy a dar tanto, aquí. No, Dios no se agrada del dinero, Dios se agrada de lo que tú puedes hacer para otro. Dios se agrada de lo que tú puedes obrar, de lo que tú puedes llegar a hacer grandes cosas y mostrar lo que Dios ha hecho a través de esos grandes hombres. Hablar de esas mujeres, hablar de esos hombres que Dios ha sanado. A través de ese testimonio nosotros podemos alcanzar más personas. Podemos traer más ofrendas para Dios. Traer una ofrenda para Dios es traer una alma, ganar una alma y dar lo que Dios decirle, mire Señor, aquí traigo una ofrenda para ti. Es traer otra alma a la iglesia. Pero si nosotros pensamos que la ofrenda terrenal no va a salvar, estamos equivocados. Sí es bueno la ofrenda porque la ocupamos a través de lo que es la obra de Dios, pero Dios quiere más que esa ofrenda para nosotros. Vamos a la cuarta característica que la traemos en Marcos capítulo 5 y versículo del 25 al 29. Dice, no dejando al Señor con su último recurso, sino que ponen su esperanza desde el principio de Dios. Vaya, Marcos 5. En el 25 lo vamos a enfocar ahorita. Dice, había sufrido mucho de muchos médicos, gastos de todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. Ahí podemos ver que estamos hablando de aquella mujer que sufrió muchos años de flujo, aquella mujer que gastó dinero en un médico, iba otro y otro, en fin, que en su trayectoria
de los años que ella estuvo visitando los médicos, ella buscaba un milagro, buscaba quitarse ese flujo que era en su cuerpo, que existía, pero vemos allí que ese milagro no había sido resuelto a través de los médicos terrenales. Pero había un día que ese milagro, ella tenía esa fe que iba a sanarse. Podemos ver en el capítulo 27, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto. Ahí podemos ver que la mujer, que tan grande era la fe que tenía cuando vio a Jesús, y ella llegó a alcanzar el manto de Dios. Cuando esta mujer decía, no, dijo, yo ya no voy a gastar, dijo, yo ya gasté mi dinero, ya no puedo estar gastando, yo voy a confiar en ese hombre que están llamando, yo voy a confiar en ese hombre que menciona, que era Jesús. Entonces dice que ella, cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de la multitud. Ella se fue detrás de la multitud. Voy a ir a ver si me sana este hombre. Voy a ir a ver ese milagro si es verdad. Entonces fue tan grande la fe de esa mujer que fue sanada. Fue sanada al instante cuando ella fue ahí y tocó su manto. Ahí podemos ver que la mujer, agradecida de poder haber sido sanada de tantos años, cuando ella ya lo había gastado todo en su vida, ella se postró y dijo, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque ella ya había recibido un milagro sin gastar ni un 5, pero ese milagro nomás le bastó su fe que tenía, nomás le bastó su fe que tenía a través de ser sanada. Dice, porque en el 28, dice, porque decía, si tocares tan solo su manto, serás salva. Ahí podemos ver que con solo tocar el manto del Señor, ella iba a ser sana, iba a ser salva a través de su fe. Podemos ver que tan grande era la fe de esta mujer, que después ella decía, gracias Señor por esto. Entonces ella lloraba, pero no lloraba de tristeza, sino que de felicidad al ver que había sido sanada. En el 29 dice, y enseguida la fuente de sangre se secó en el cuerpo que estaba sana, y aquel azote aún estaba ahí podemos ver que cuando de repente ella vio su cuerpo, vio que ya no salía nada en su interior, ella quedó sorprendida, y ya podemos ver que Dios había hecho la obra a través de su fe. De ahí dice, estaba sana en aquel azote, aún estaba. Historia es usada para motivar y confiar en el poder y sanar y poder ser sanos. Entonces podemos ver que el azote había quedado como una historia ya para ver qué tanto era el milagro cuando Dios había sanado a esta mujer. Entonces al ver todos eso, se maravillaron y dijeron, vaya, hay un hombre que hace milagros. Y ahí empezaron todos a tener fe, a tener aquella convicción de que Dios los iba a sanar cada día. Ahí podemos ver qué tan grande era la fe de esta mujer, y a través de ese milagro de la mujer que fue sanada de flujo, muchos llegaron a reconocer a Jesús. Muchos llegaron a reconocer que decir, hay milagros aquí. Entonces podemos ver que si el Señor también es un ejemplo de lo que muchos cristianos hacemos, dejar a Dios hasta el final cuando ya todo falló. Cuando nosotros dejamos a Dios en última posición, aunque ya recibimos nuestro milagro, Dios solo ve la necesidad de esa persona, y a través de esa necesidad que llega a necesitar más adelante, Dios
le pone una prueba más grande. Cuando nosotros tenemos un milagro, debemos de ser agradecidos, debemos de poner a Dios en primer lugar, porque cuando nosotros ya Dios nos ha hecho una sanidad o Dios nos ha dado algo importante que tenemos en nuestra vida, nosotros debemos decir, hoy voy a ir a la iglesia, no voy a ir a este lugar, o voy a ir aquí, pero tengo que estar a tales horas a la iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener la prioridad en lo que es las cosas de Dios, en la palabra que se va a dar, en todo lo que se va a hacer en un servicio. Entonces tenemos que estar agradecidos porque cuando aquella mujer fue allá a ese lugar, su prioridad era estar allí. La prioridad de esa mujer era ser sanada. Entonces ella buscaba el milagro. Podemos ver que cuando nosotros ponemos a Dios primero, cuando necesitamos ese milagro, Dios se agrada de la intención de nuestro corazón y de la fe. Pero cuando nosotros ya somos sanados o ya Dios nos ha dado lo que queremos y nos olvidamos, después es bien duro eso. Porque Dios trata de esa persona. Dios trata a una manera, a su forma, porque Dios no se agrada de aquellos que solo quieren llegar a traer la bendición. No se agrada de aquellos que dicen, que Dios me sane y me voy otra vez. No, viene otra prueba matura. ¿Por qué? Porque no somos agradecidos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice hasta el final, cuando ya todo falla, quizás la historia de esa mujer hubiera sido muy diferente si en lugar de buscar sanidad solamente en los médicos y en las medicinas habría puesto en Dios su esperanza desde el principio. Esto hace que lo necesitan un milagro. Dice que cuando nosotros buscamos solo médicos y no ocurrimos a decir, Dios nunca hace nada. O sea, nosotros ahí estamos negando a Dios. Nosotros estamos negando lo que Dios podría hacer en ese médico. Dios ha dejado la ciencia para que nosotros la ocupemos, pero que Dios quiere que nosotros primero pongamos a Él adelante, porque sin Él Dios no puede usar a ese médico. Dios usa a los médicos, pero también Dios ve que tanto nosotros vamos a poner adelante su nombre. Porque cuando nosotros decimos y nos tomamos una pastilla solo por tomarla, nosotros estamos confiando solo en la pastilla. Pero cuando nosotros decimos, bueno, esto me lo tomo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que seas tú, Señor, que obre a través de este medicamento. Cuando nosotros somos así, Dios se agrada. ¿Por qué? Porque nosotros primero lo ponemos a Él. Así como esta mujer que puso primero su fe, puso su convicción de poder ir a buscar ese manto primero. A pesar de que ella ya había gastado, pero igual ella buscó la convicción de la fe y el milagro que Dios le iba a hacer a ella. Dice, buscamos primeramente a Dios y poner en sus manos y dejar guiar por Él. Cuando nosotros buscamos a Dios y guiamos nuestra vida por medio de Él, Dios hace la obra con nosotros. Dios hace lo que es el milagro. Pero si nosotros solo lo vamos guiando por nuestra opinión, Dios no se agrada de eso, porque nosotros tenemos que aprender a ser exhortados. Primeramente tenemos que ser guiados por hermanos o por consejeros, porque Dios pone gente en la iglesia para poder ser nosotros unas buenas personas que podamos seguir el camino de Dios y unas personas que nosotros podamos ser mejores ofrendas cada día en su palabra, tanto en su testimonio como en la iglesia. Así que esa es parte de lo que nosotros hemos podido hablar a través de los milagros y ser reflejado con este hombre paralítico, la mujer de flujo y el ciego. Ahí podemos ver los 3 milagros que Dios ha hecho a través de su poder, de su milagro que Él refleja a través de la Biblia, porque Dios no es solo porque Él existe no, Dios es un hombre de milagros.
Solo que nosotros no lo vemos, sino que es un evento sobrenatural, como decíamos. Es algo que no se mira, pero se siente y se ve lo que es lo natural y lo inexplicable que Dios puede hacer en nuestra vida. Así es que podemos ver de que hay milagros en este tiempo. Hay sanidades mucho más grandes que nosotros podríamos ponerlas en las manos de Dios. Ahí solo nosotros tenemos que estar conectados con Dios en la oración. Cuando nosotros ponemos nuestro cuerpo, nuestra vida en oración, nosotros podemos ser sanados, nosotros podemos ser liberados de toda opresión del enemigo. ¿Por qué? Porque a través de la oración nosotros nos comunicamos con Dios. Cuando usted habla con un familiar por teléfono, usted se está conectando con la otra persona por teléfono, pero usted está concentrado en lo que está hablando con la otra persona. Así tenemos que hacer nosotros a través de la oración, de comunicarlo con el Padre, dejar todo lo que está a nuestro alrededor y decir, Señor, aquí está mi vida, y empezar a hablar con Él lo que nosotros necesitamos. Pero si nosotros nunca los arrodillamos, nunca Dios nos va a escuchar nuestro clamor, nunca Dios nos va a escuchar nuestra necesidad, y ese milagro va a persistir ahí, y nosotros nunca nos va a llegar ese milagro, porque nosotros no estamos pidiendo a Dios. Nosotros estamos esperanzados a que el milagro va a llegar a nuestra vida y no los movemos a través de nuestra actitud. Dios no va a obrar. Entonces, poniendo nuestra fe primeramente y nuestra oración, Dios va a obrar en cada uno de nosotros. Así es que esto ha sido parte de la prédica que hemos tenido el día de ahora. Espero que haya sido de mucha bendición, de mucho aprender para a través de nosotros tener este milagro. Así es que vamos a poner en práctica lo que es conectarlos a través de la oración, porque así vamos a surgir nuestro milagro. Así es que hasta aquí ha llegado lo que es la prédica de este sábado que Dios nos ha permitido realizar, sábado 23 de agosto. Ya casi el mes se nos va. Así es que vamos a esperarlos el día lunes en la casa de oración a las 9 de la noche. Recordándole, lunes a las 9 de la noche, casa de oración. Ahí va a estar el pastor Roberto Carlos Gasparuti. Él va a llevar lo que es la oración. Así es que Dios le bendiga a las personas que estuvieron conectadas a través de YouTube. Un saludo a todos los que están siguiendo nuestra página. Aquí estamos para ayudarles en cualquier cosa. Ustedes escríbanos. Ahí tenemos nosotros redes de WhatsApp por si ustedes quieren oración. Nosotros podemos recibirle su oración. El número de teléfono que ustedes se pueden conectar para poder pedir una oración es, ya le puedo decir. En el contacto en el 6934-6822, ahí ustedes pueden escribirnos para ustedes pedir lo que es la oración, y a través de la oración nosotros vamos a alcanzar un milagro que Dios tiene para cada uno, porque los milagros existen. Así que ahí los esperamos. Escríbanos en el WhatsApp de la iglesia para que así usted pueda recibir tanto palabra de Dios. Estamos compartiendo también palabra en esa línea de WhatsApp para que usted pues cada día vaya aprendiendo. Y bueno, y les quedo pendiente la fecha para la intercesión a las 2 de la mañana. Entonces, en este momento los vamos a detener, los hemos detenido por la salud del pastor Gasparuti, pero ahí estamos orando y pidiendo por cada uno de ustedes. Así que hasta este momento ha terminado ya lo que es la transmisión. Dios me lo bendiga, me lo guarde y seguimos conectados hasta el día sábado. Dios le bendiga.